Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia. Hoy, este domingo, nos acompaña Manuel Lobejón en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los domingos, nos acompaña Chomi Pérez. Buenos días, Chomi. Buenos días, Natalia. Hoy, 28 de enero, celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Buen domingo, Natalia, y un saludo de buenos días y buen domingo a los que nos oyen en esta mañana de enero del último domingo. Último domingo de enero, tenemos al evangelista San Marcos en el evangelio que nos acerca hoy, y San Marcos repite continuamente la idea de que Jesús no quiere que se sepa que es el Mesías. En los relatos que leemos en estos domingos, cuando cura es cura, pero no digas que he sido yo. Sí, esto se conoce para los estudiosos como el secreto mesiánico, ¿no? San Marcos tiene claro que cada uno tenemos que tener la experiencia personal de Cristo, porque eso es realmente lo que evangeliza y lo que cambia. Y a veces, diríamos, siempre pone esa coletilla, no se lo digas a nadie, que vengan, que me vean a mí. Incluso eso mismo harán los apóstoles, llevar a su hermano, Andrés a Pedro, Santiago a Juan, para que se encuentren con Jesús, que eso es realmente lo que transforma. Ojalá pudiéramos vivir eso también nosotros, ¿verdad? Evidentemente, y en este contexto que hoy nos habla el texto del Evangelio, donde Jesús, de alguna manera en la sinagoga, pues va a predicar, va a expresar, a decir quién es Él. Y nos trasladamos un poco a ese momento en la sinagoga, cómo los que ahí estaban se asombraron, se emocionaban con las palabras de Jesús, se entusiasmaban. No sé si nosotros, cuando salimos de la Eucaristía, después de haber escuchado la palabra de Dios, de haber escuchado al sacerdote predicando, nos entusiasmamos, nos asombramos, salimos un poco con los ojos como platos, como diciendo, ¡hala! La verdad es que debiera ser así, ¿no? Este es el ejemplo bonito que hoy nos da aquella comunidad que escucha a Jesús. Con qué admiración, cómo las palabras despiertan en ellos entusiasmo y admiración al escuchar la palabra de Dios. Y qué bonito sería que también para nosotros la palabra de cada domingo sea nueva, también nos haga de alguna manera sentir una emoción diferente de entusiasmo y de alegría cada vez que la escuchemos. Otra de las cosas también que aparece hoy en el Evangelio es que todos los que estaban escuchando a Jesús dicen, fíjate qué auténtico es su mensaje, habla con autoridad, qué sabiduría. Resalta San Marcos muy claro esto, que no habla por hablar, que no habla como los otros, que cuando a él se le escucha, él usa esa expresión que has dicho, con autoridad, que es un poco con autenticidad, habla con su corazón y además, incluso dicen un poco los que saben, que hay algo más, en esa autoridad es autoridad para hacer el bien y entonces su palabra sana, cura, transforma, cambia a las personas. Y eso debió de alguna manera darles una nueva visión al escuchar a Jesús aquella tarde. El domingo pasado celebrábamos el Domingo de la Palabra, pero realmente todos los domingos son domingos de la Palabra. Así que el compromiso, por ejemplo, para hoy, cuando vayamos a nuestras parroquias, a nuestros templos a celebrar la Eucaristía. Pues primero sería sorprendernos y admirarnos a la hora de escuchar la palabra de Dios, escucharla con una actitud más receptiva y pedirla que realmente luego sepamos hacer la vida, vivirla, llevarla a nuestro quehacer diario. Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana. Feliz domingo a todos. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes. Más posados ya, segundo domingo que le tenemos aquí con nosotros como obispo de nuestra diócesis, y nos acerca un nuevo artículo, la segunda parte, podríamos decir, de ese que comenzó el domingo pasado con el título Vagabundos, turistas, nómadas y peregrinos. Hoy
se centra más en el término turista. ¿A don Miquel le gusta viajar? Sí, puedo decir que lo que he podido viajar con las posibilidades que teníamos de jóvenes, claro, era siempre relacionados. Mis grandes viajes han sido las peregrinaciones a Santiago y luego con los contactos que había hecho de gente italiana vinculada a los franciscanos, gente de los Alpes, pues mis viajes de la juventud fueron hacer el recorrido de San Francisco de Asís, desde la Bernasís con mis hermanos caminando, en la JMJ de Czestochowa caminamos desde Cracovia a Czestochowa, pero siempre han sido vinculados al mundo religioso y luego, pues por supuesto, cuando estuve en Italia de estudiante, ahí sí, viajé y en plan también turista, como lo digo. En su artículo destaca que ojalá aprendiéramos a mirar con ojos asombrados, con ojos de niño, los trayectos, rincones y vistas de nuestra ciudad y nuestros pueblos. Y don Miquel inició su ministerio el pasado sábado y cuando llegó a Palencia, cuando entró por primera vez en nuestra catedral, ¿cómo fue esa experiencia? Mi artículo tiene que ver con eso, porque yo la primera vez lo que sentí fue asombro, sorpresa. Pero luego, como tengo la suerte, ayer por ejemplo estuve también y estos días he estado celebrando allá, cada vez que entro ahora la degusto, la paladeo, me gusta cada vez más, porque ya puedo entrar a lo que es el detalle, a la mirada reposada, cosa que al principio no, al principio es un bombardeo de sensaciones y ahora ya es otra cosa. Habla también del turismo religioso, del slow tourism. Y Palencia somos, claro, no tenemos playa, tenemos sol de vez en cuando, pero no tenemos playa, pero sí que es verdad que tenemos un amplio, un rico y un variado patrimonio, bueno, un románico excepcional y muchísimos templos y monumentos. ¿Es necesario cuidar, dar a conocer más nuestro rico patrimonio y a lo mejor tener infraestructuras necesarias para acoger a todas las personas que no pretenden venir a la playa, pero sí que quieren descubrir esta gran riqueza que tenemos? Sí, yo pienso que el reto que tenemos ahora con el viajero que viene aquí o el turista, o incluso podríamos hablar, ¿no?, del devoto, del peregrino que viene de los pueblos o de otras comunidades, yo pienso que es el momento también en pensar en dar una mejor acogida y una calidez. Es decir, nosotros ahora tenemos, y eso ya es un salto cualitativo, y cuánto cuesta en el Camino de Santiago, en Navarra, en La Rioja, en otros sitios que conozco, gente que está luchando, el disponer de unos edificios que estén abiertos. Pero si luego, por ejemplo, en esos trayectos del Camino de Santiago, la gente de la parroquia está allí, charla con los que vienen, invita a que luego van a tener un momentito de oración, ya ahí se da un salto cualitativo, porque el que está viniendo y se encuentra con piedras físicas, si se encuentra con piedras vivas que sean cristianos y que encima le sonrían al pasar y le muestren su disposición a contarle cosas, ahí ya crece cualitativamente la posibilidad de que ese, entre comillas, mero turismo vaya convirtiéndose en un viaje mucho más especial. Claro, porque en su artículo también destaca, el turista sale con el anhelo de que el viaje le cambie la vida. Y esa es una oportunidad un poco para ese contacto con las piedras vivas. Claro, porque yo lo que siempre he procurado, por ejemplo, en mis experiencias juveniles, cuando yo fui con mis hermanos a los Alpes, a los Dolomitas y luego a los lugares franciscanos, fuimos a dormir en las casas de nuestros amigos y de nuestras amigas, y entonces allí se daba pues un encuentro cultural de una riqueza impresionante, porque era la misma fe, pero otra cultura, otro idioma, otra mentalidad, otra estética, y eso es maravillosamente enriquecedor. Entonces yo pienso que debemos dar la oportunidad a la gente que venga a que nos conozca a nosotros, porque la verdadera riqueza de los lugares son las personas. Hablamos también del riesgo de quien colecciona experiencias, es que estas apenas se le incorporan a su vida. Y destaca una cita del Buscón de Quevedo que dice: nunca mejora de estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres. Claro, entonces en mi artículo, aunque obviamente valoro muy positivamente que estemos en una sociedad donde el ocio existe, donde la gente que trabaja tiene la posibilidad de descargar tantísimas tensiones, tanta gente que vive en grandes ciudades, que sería insoportable vivir la vida sin ello, pero el riesgo siempre es, recordando un poquito el artículo del otro día de los vagabundos, vagabundeemos como turistas, es decir, nos atiborramos de sensaciones, porque lo que en el fondo hay más de huida que de búsqueda y de encuentro. Entonces yo ahí un poquito advertía de ese riesgo de ser coleccionistas de experiencias, más que hombres y mujeres que nos atrevemos a hacer una profunda experiencia en singular. Pues animamos a nuestros oyentes a que puedan leer el artículo tanto en el Diario Palentino como en nuestra página web, y esperamos ya el siguiente.
Bueno, ahora tengo que pensarlo, porque son artículos que tienen su miga y yo tengo que procurar también pensar en el posible lector. Y ahí tengo que hacer un ejercicio de que estos artículos son realmente artículos periodísticos, que es un género bastante distinto a lo que puede ser una homilía, que es un género maravilloso, pero es un poquito diferente. Pues muchísimas gracias, don Miquel, que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana. Buen domingo, Natalia, Chomín, queridos oyentes. La brújula familiar. Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos habla sobre la felicidad. Estaba pensando estos días sobre la felicidad. Ya ves, me resuenan aún infinidad de expresiones en las que está presente esta palabra con sus distintos matices. Feliz año, que seas feliz, muchas felicidades. Y por otro lado me cuesta definir lo que es la felicidad, ya ves. Sí podemos decir que es un término que va asociado con el de bienestar, con el de alegría y con el de paz interior. La felicidad es un anhelo de todo ser humano, sin duda. Bien es verdad que la felicidad depende de momentos y circunstancias, pero también es verdad que es una búsqueda continua y esperanzada para sentirnos especialmente bien. Pero, ¿dónde podemos encontrar la felicidad? Según la experta Marian Rojas, muchas veces buscamos la felicidad donde no la tenemos que buscar. La felicidad depende del sentido que le demos a la vida. La gente más feliz busca el equilibrio entre lo que yo quiero conseguir y lo que voy consiguiendo. La felicidad es una capacidad de disfrutar de las cosas de la vida y esa capacidad de gestionar lo malo también. Es decir, un buen equilibrio interior. La felicidad no se define, la felicidad se experimenta. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con nuestros talentos. Es vivir de manera equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Se nos dan algunas recetas para la búsqueda de ese equilibrio vital. Por ejemplo, buscar pensamientos positivos. La actitud previa a cualquier circunstancia determina cómo respondo a ella. El contacto con la naturaleza también, que nos ayude a liberar sustancias tóxicas para nuestro organismo y nuestra mente. Tener un plan de vida realista. Piensa en grande y actúa en pequeño. Un aspecto importante que puede dificultar el disfrute de sensaciones felices es la presencia en nuestra vida de personas tóxicas. Todos tenemos a alguien que solo con pensar en ellos nos altera el estado de ánimo. Son los llamados vampiros emocionales. ¿Qué hacer? Lo primero es separarse y decir: ¿quiero realmente que esa persona tenga influencia en mi vida? La felicidad consiste en una buena salud y en una mala memoria, en huir del odio y la revancha, en ir al pasado y volver sano y salvo. Proyectarse a partir de buenas experiencias como la gratitud, el disfrute de cada momento y la amabilidad o el buen corazón nutre el crecimiento personal y, por supuesto, la felicidad. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. Y con esta canción No dejaste de amarme, de Son by Four y Estación Cero, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos que el próximo miércoles 31 de enero se celebrará en la Casa de la Iglesia la Asamblea de Manos Unidas, en la que se presentará la campaña para este año que lleva por lema El efecto ser humano. En esta asamblea, además de distintas informaciones, se presentarán los proyectos de desarrollo en los que va a colaborar Manos Unidas y las distintas comunidades de la Diócesis de Palencia. No dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. De amarme. El próximo viernes, gran cita con la fiesta de Nuestra Señora de la Calle, patrona de la ciudad de Palencia. Y también el día 2, junto a toda la Iglesia, celebraremos la Jornada de la Vida Consagrada, que este año lleva por lema Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. La Eucaristía de nuestra patrona el día 2 será Nuestra Señora de la Calle. ¿Sabemos la hora? No, a ver, yo me supongo que será en la catedral. Nos faltan confirmar esos detalles, pero suponemos que será, como siempre, la bendición de las candelas en Nuestra Señora de la Calle. De allí marcharemos en procesión hasta la catedral. En la catedral la Eucaristía y vuelta en procesión a Nuestra Señora de la Calle. De todas formas, en nuestra página web en estos días estará ya puesto y la cofradía nos informará de ello. Lo tenemos que dejar. Buen domingo, Chomín. Buen domingo a todos. Y muy buena semana para nuestros oyentes. No dejaste de amarme.
amarme, no dejaste de amarme ni un segundo.